Vamos a comenzar la 12ª clase de Introducción al Nuevo Testamento. En esta clase vamos a analizar introductoriamente las epístolas de la Biblia. El Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros, de los cuales 4 son los Evangelios, 1 Hechos de los Apóstoles y, a excepción de Apocalipsis, el resto son 21 libros de epístolas. En cuanto a la proporción, las epístolas ocupan 1/3 del Nuevo Testamento. Las 21 epístolas se pueden clasificar en forma diversa según sus autores y características, pero generalmente se clasifican en 2 grandes grupos. El primer grupo pertenece a las epístolas paulinas, que son las de Pablo. Las demás epístolas se llaman epístolas generales. Las epístolas paulinas comienzan desde Romanos, luego Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, en total 13 libros. Las epístolas paulinas se dividen en 3 grupos. Primero, las epístolas carcelarias, que fueron escritas mientras que Pablo estaba en la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, 4 libros. Luego están las epístolas pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que dan muchas instrucciones prácticas a problemas pastorales en la iglesia, dirigidas a Timoteo y Tito, que eran líderes de iglesia. Las demás 6 son epístolas doctrinales. Las epístolas generales incluyen Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas, en total 7. Estas epístolas generales se las llaman así porque la mayoría no revela a los destinatarios específicamente, por lo tanto tiene un formato dirigido a toda la comunidad de la iglesia. Obviamente las excepciones son Segunda y Tercera de Juan. Segunda y Tercera de Juan sí revelan a los destinatarios, pero generalmente las epístolas generales van dirigidas a toda la iglesia en general. Hemos mencionado las 13 epístolas paulinas y 7 generales, pero no mencionamos a una todavía. No hemos mencionado la epístola a los hebreos. Como el autor de la epístola a los hebreos es anónimo, algunos estudiosos lo incluyen entre las epístolas paulinas y otros entre las epístolas generales. Las epístolas del Nuevo Testamento tienen un formato. Las epístolas siguen el formato de las antiguas cartas romanas y griegas. Se componen de remitente, destinatario, saludo inicial, oración y gratitud. El cuerpo de la carta, conclusión y saludo de despedida.
Generalmente las cartas del período clásico eran breves, no superaban las 200 palabras, y la carta más larga escrita por Cicerón llegó a tener hasta 4500 palabras. Pero a diferencia de estas cartas de la era clásica, las epístolas del Nuevo Testamento generalmente eran más extensas. Por ejemplo, la epístola a los romanos contiene 7100 palabras y Primera de Corintios tiene 6800 palabras. Así, estas epístolas eran mucho más largas que el común de las cartas. Punto 1. Trasfondo del registro de las epístolas. Epístolas significa carta. Estas epístolas neotestamentarias fueron escritas por los apóstoles de la Iglesia primitiva del siglo I, dirigidas a iglesias o individuos que pasaban ciertas necesidades o circunstancias especiales. Estas epístolas no eran simples monografías que los eruditos escribieron desde el escritorio. Por eso, para entender correctamente las epístolas del Nuevo Testamento, hay que entender a los autores y características de cada epístola. Es muy importante entender el trasfondo y propósito de las epístolas. Hechos de los Apóstoles provee informaciones históricas muy importantes de la Iglesia primitiva, por ende, provee el trasfondo histórico de las epístolas. Aún así, no es fácil reconstruir todo el trasfondo histórico de cada una de las epístolas. Teniendo únicamente Hechos de los Apóstoles, no podemos conocer la totalidad del trasfondo en que se escribieron las epístolas. Entonces, debemos analizar cuidadosamente el contenido de la epístola para conocer su trasfondo histórico. También debemos buscar cuál es su mensaje teológico principal y su mensaje práctico. Como ya lo dijimos, esta es la clase de introducción a las epístolas. Analizaremos en qué situación se encontraba la Iglesia primitiva en el siglo I para entender las epístolas. La Iglesia primitiva del siglo I tenía diversos conflictos y problemas internos y externos. En cierto modo, las epístolas se escribieron para proveer solución correcta a los desafíos internos y externos de la Iglesia. Por eso hay que conocer bien cuáles eran esos desafíos internos y externos. Punto 2. ¿Cuáles eran los desafíos a los que se enfrentó la Iglesia primitiva? Podemos considerar tres grupos. En primer lugar, el principal problema y desafío de la Iglesia primitiva era su conflicto con los judaizantes. Externamente, los judaizantes se encontraban en las sinagogas e internamente dentro de la Iglesia había algunos cristianos que mantenían ideas judaizantes y seguían generando problemas. Las epístolas a los Gálatas y a los Romanos revelan bien estos conflictos. El énfasis central de los judaizantes era que, para ser cristiano realmente y ser salvo,
también hay que hacerse judío. Este era el meollo de su postura. Ellos sostenían que si bien es importante creer en Cristo, también hay que circuncidarse y cumplir las leyes del Antiguo Testamento para ser salvo. Gálatas capítulo 2 y Filipenses 3:2 manifiestan muy bien estos conflictos. En la epístola a los Filipenses, Pablo dice que hay que cuidarse de los judaizantes porque son la falsa circuncisión y cuidaos de los perros. En la epístola a los Gálatas capítulo 2, Pablo menciona su reprensión a Pedro, que por temor a la crítica de los judaizantes huyó mientras comía con los gentiles. Como había ataque de los judaizantes por dentro y fuera de la iglesia, el apóstol Pablo escribió las epístolas para alertar. Con respecto a los ataques de los judaizantes, Pablo repite enfáticamente su enseñanza de que la salvación es únicamente mediante la fe en Cristo. Los apóstoles tenían la necesidad de explicar a las iglesias el evangelio correcto a través de las epístolas. En segundo lugar, otro conflicto y problema de la iglesia primitiva era la cultura pagana del siglo I. La iglesia primitiva estaba levantada en medio de una cultura secular. Los griegos y romanos adoraban a muchos dioses mitológicos. Por otro lado, los filósofos griegos como Platón planteaban sus dudas sobre estas deidades griegas. Los filósofos sostenían el agnosticismo, cuestionando que el hombre pudiese conocer a la deidad. Por lo tanto, ya desde los siglos II y III antes de Cristo había mucha confusión religiosa. Surgieron muchas ideologías que sostenían que Dios no existe, que no se puede conocer a Dios. A causa de esta confusión religiosa, surgieron más religiones y conceptos de dioses. Las religiones orientales, religiones egipcias, religiones griegas y religiones tradicionales romanas se mezclaron. Religiones místicas y religiones ocultistas sedujeron a muchas personas. Estas religiones místicas prometían la salvación personal mediante ritos de iniciación decorados con misterios y ritos ocultos. También preparaban el terreno las ideologías heréticas y gnósticas. Ellos se bañaban en sangre de animales. Religiones místicas que mataban toros y bebían su sangre estaban extendidas ampliamente por todas las regiones del Imperio Romano. Pablo, que era ciudadano romano, conocía muy bien los males de estas religiones sectarias tan extendidas en el Imperio Romano. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, los mismos Pablo y Bernabé fueron considerados por la gente como Hermes y Zeus. Las religiones paganas suelen mezclarse y transigir fácilmente con otras religiones e ideologías. Pero Pablo no sincretizaba el evangelio del cristianismo con otras religiones. Para Pablo, únicamente Jesucristo es la totalidad. Por eso, a los ojos de los paganos, los cristianos eran muy obstinados e incapaces de hacer concesiones. Por esto, los paganos
no querían a los cristianos. Enfrentando a estas situaciones religiosas confusas, la Iglesia no debía perder su eje. Las epístolas se escribieron para que las iglesias no fluctuasen ante estas religiones y cultura secular y puedan resolver el problema de forma correcta. Luego había un tercer desafío. Hasta ahora hemos tratado generalmente desafíos y persecuciones provenientes de afuera, pero los problemas internos de la Iglesia también eran graves. La Iglesia crecía cada vez más, y a medida que crecía la Iglesia, también aumentaban las tareas que realizar. Hoy en día también vemos esto en las iglesias. Hay muchas tareas que realizar en la Iglesia. Establecer oficiales y organización en la Iglesia, realizar diversos ministerios como celebrar el culto, hacer discipulado, evangelizar, realizar sacramentos y disciplina. Aumentan estas tareas, hay necesidad de autoridad y en cada lugar aparecen más personas que afirman ser los verdaderos apóstoles. En la Iglesia comenzaron a surgir falsos maestros. Fundando iglesias iban apareciendo diversas formas de herejes. No solo hoy en día hay herejes, sino que desde la antigüedad los herejes estaban activos y ejerciendo fuerza. También había negligencia de algunos que usaban desordenadamente los dones del Espíritu Santo. Estos también debilitaban la autoridad de la palabra de Dios, provocando desórdenes y confusiones en la Iglesia, recibiendo espíritu de mentira que fingía ser el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles debían aclarar qué es la Iglesia, de dónde viene la autoridad de la Iglesia y quiénes reciben esta autoridad. Por eso se puede afirmar que las epístolas eran los libros de eclesiología, doctrina de la Iglesia, que enseñaban claramente en la situación de la formación de la Iglesia en el siglo I, sobre quién es la cabeza de la Iglesia y cuáles son las funciones de la Iglesia. A su vez, son libros de soteriología, doctrina de la salvación, que nos enseñan cómo se aplica el Evangelio de Cristo a los creyentes de hoy en día y cuál es su significado. Estas epístolas son la palabra de Dios, no solamente para las iglesias primitivas del siglo I, sino siendo ellas las representantes, son las cartas de Dios para las iglesias de todos los tiempos y lugares. Entonces, vamos a estudiar primero la epístola a los Gálatas, una de las epístolas doctrinales de las epístolas paulinas. Son epístolas doctrinales Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pablo consideraba que escribir cartas a las iglesias era una de las labores más importantes de su ministerio. Pablo tenía que escribir cartas a las iglesias porque generalmente se habían generado problemas, sino también era para prevenir problemas posibles.
Estos problemas generalmente tenían que ver con errores doctrinales. La mayoría de las iglesias a las que escribe Pablo son iglesias fundadas por Pablo mismo en sus visitas e iglesias bien conocidas por él. Si hubiese contado con los mismos avances de transportes actuales, Pablo habría visitado personalmente a todas esas iglesias de manera periódica para enseñar. Escuchaba las noticias de lugares remotos. Por eso Pablo siempre se lamentaba por las iglesias porque no podía reunirse rápidamente con ellas. Pablo les ponía en orden el Evangelio, les resumía y les comunicaba de manera potente a las iglesias. Así eran las epístolas paulinas. Durante sus viajes misioneros, Pablo se comunicaba incesantemente con las iglesias. Pablo era un hombre de iglesia. Pablo siempre se interesaba en la iglesia. Pablo vivía enfocado en la iglesia. Sus epístolas revelan esta realidad. Para Pablo, era de un gozo irreemplazable que las iglesias estén bien y que se edifiquen saludablemente. Por eso Pablo tenía la costumbre de volver a recorrer las regiones que él había evangelizado. Había gente que contaminaba la iglesia y perjudicaba el evangelio. Pablo señala que ellos son enemigos de la cruz y anatemas. Pablo no podía soportar el caos en la iglesia y que el evangelio fuese perjudicado. Por eso, Pablo escribía cartas a las iglesias que se encontraban en medio de los desafíos internos y externos, para que se afirmase fuertemente en la fe correcta. Ahora consideremos cada epístola doctrinal en forma ordenada y sus contenidos introductorios. Veamos ante todo la primera epístola de Pablo, la epístola a los Gálatas. Los destinatarios de esta epístola a los Gálatas son varias iglesias. Galacia es la región que primero fue evangelizada por Pablo y Bernabé cuando estos fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Incluye varias ciudades. Durante el primer viaje misionero, Pablo comenzó el ministerio evangelístico a los gentiles por primera vez, pero recibió fuertes oposiciones y ataques de los judíos. Sin embargo, a pesar de estas oposiciones, Pablo recorría las regiones de Galacia y logró predicar el Evangelio de manera exitosa, hasta finalizar el primer viaje misionero. Pero al poco tiempo que partió de la región de Galacia, escuchó la noticia de que los judaizantes estaban perturbando a las iglesias de Galacia. Estos falsos maestros atacaban la persona y el ministerio de Pablo. Por eso, en la iglesia de Galacia se llegó a cuestionar seriamente la autoridad apostólica de Pablo y surgían personas que no querían aceptar el evangelio anunciado por Pablo. Además, estos falsos maestros de Galacia enseñaban que para obtener la salvación no sólo se debía creer en Cristo, sino también ser circuncidado, guardar las festividades judías y observar los reglamentos alimenticios. Los falsos maestros sostenían que de este modo el hombre podía ser justificado.
Sin embargo, estas posturas estaban grandemente alejadas de la enseñanza bíblica. Aquellas eran enseñanzas heréticas. Aquí hay algo que necesitamos saber. Los herejes que se infiltraron en Galacia no negaban que se debía creer en Jesús. Los falsos maestros añadían a la fe en Jesús la circuncisión como condición para la salvación. Esto es herejía. Para los herejes, la doctrina fundamental es otra. Al principio los herejes parecen muy similares, pero al final, en la última parte, son diferentes. No hay que permitir estas posturas. Estos generan errores gravísimos que agregan o quitan algo al Evangelio de Cristo. Si los dejamos, serán terribles obstáculos para la misión y la Iglesia. Por eso, en la epístola a los Gálatas, Pablo argumenta cómo puede ser justificado el hombre. La ley no puede justificar al hombre. Este es el mensaje central de Gálatas. Otro grupo de las iglesias de Galacia eran los antinominianos. Estos sostenían que como los cristianos ya son salvos, pueden vivir según su antojo, según la carne. Sobre este asunto, el apóstol Pablo enseña que la libertad en Cristo no es para pecar, sino para ofrecer nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo. La libertad del cristiano consiste en ser liberado del pecado y vivir atado al Espíritu Santo, siguiendo al Espíritu Santo. Esta doctrina de la gracia, que se obtiene gratuitamente por fe, no convierte al hombre en un ser sin ley, en un libertino, sino en alguien que produce fruto del Espíritu Santo, viviendo según el Espíritu Santo. Otro tema importante que trata la epístola a los Gálatas es sobre cómo hay que vivir para agradar a Dios. Por eso, la primera mitad de la epístola a los Gálatas trata sobre la doctrina de la justificación por la fe y la segunda mitad trata sobre cómo tienen que vivir los que recibieron la salvación y libertad por medio de la fe. Por eso, algunos señalan que la epístola a los Gálatas es la carta magna sobre la libertad. Revela la esencia de la verdadera libertad obtenida por la fe en Cristo. Cuando Pablo escribió la epístola a los Gálatas, había finalizado el primer viaje misionero. Había regresado a las iglesias de Antioquía, que lo comisionó como misionero y se encontraba allí. Al poco tiempo se realizó el Concilio de Jerusalén. Se registra en Hechos capítulo 15. Pablo escribió la epístola a los Gálatas antes del Concilio de Jerusalén. Pablo está destruyendo la esencia del evangelio diferente sostenido por los falsos maestros para engañar a las iglesias. Además, Pablo vuelve a enfatizar el evangelio de la gracia, fortaleciendo la fe de los creyentes de Galacia. Pablo defiende este evangelio de que únicamente por la fe en Cristo es justificado el hombre. Por eso, comienza su epístola con advertencia y finaliza con advertencia. La epístola a los Gálatas presenta claramente la respuesta sobre cómo el hombre puede ser justificado ante Dios
y fue de gran influencia en la historia de la Iglesia cristiana. Por ejemplo, la Reforma Protestante de Lutero se origina con la Epístola a los Gálatas y la Epístola a los Romanos. El autor del libro El progreso del peregrino, John Bunyan, confesó que luego de la Biblia, el comentario de Gálatas, escrito por Lutero, era su libro favorito. Por eso Gálatas es considerado como la piedra angular de la Reforma Protestante. Gálatas es el Evangelio de la cruz de Jesucristo. Aquí finalizamos la 12ª clase de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.